Me voy a aventurar en un ámbito que no es el mío, pero quiero hacer un paralelismo de algo que vengo pensando en la semana. Pensamos en un emprendedor, emprendedurismo, no es mi ámbito, pero yo pienso cómo empieza un buen proyecto. Y un buen proyecto empieza con una buena inspiración, me imagino, ¿no? Algo que viene, una gran idea innovadora, nueva, algo que pensamos que va a cambiar algún pedacito de la vida y decimos, esto vale la pena que lo pongamos en práctica. Ahora, si se queda solamente en una gran inspiración, difícilmente haga algún cambio. Después de la gran inspiración puede venir un tiempo de gran transpiración, de laburar. La inspiración pasa ahora al hecho real y tenemos que ponernos, y me imagino un emprendedor empezando un negocio y poniendo todo de sí mismo, el esfuerzo, el tiempo, la capacidad, la energía, la sabiduría, invirtiendo todo lo que puede para que ese proyecto pueda prosperar. Me imagino que tanto esfuerzo puede quedarse en la nada si no le dedica algún tiempo también a traspasar esa inspiración y esa transpiración a otros que puedan continuar con el emprendimiento después de que uno ya no está. Bueno, me pareció una linda ilustración para pensar en la iglesia. Que si se quede solamente en una gran inspiración, siendo inspirados de Dios y recibiendo palabra de Dios y recibiendo aire de parte de Dios, pero no transpira, se queda, ¿vieron cómo inflar un globo? Y tenemos que inflar, y el globo recibe la inspiración, y el globo recibe el aire, y recibe. ¿Y qué pasa con el globo? Chao, se infla, y al final se infla, y se explota, ¿no? Recibe, pero no está acostumbrada, o no se ejercita en utilizar eso para la vida. Podemos usar la ilustración de la buena alimentación también, ¿no? Alimentarse es algo necesario para la vida. Todos necesitamos nutrir a nuestro cuerpo para que esté listo para funcionar. Pero si se queda solamente con la nutrición, y porque la nutrición es importante, así que comamos, y comamos todo lo que podamos, y terminamos de comer y quiero más, porque qué rico estaba, y seguimos comiendo, llega un punto que se pierde el propósito de la alimentación. No es que esté mal, pero se pierde el propósito, porque después vamos a hacer el paralelismo y van a decir que llega un momento en que no necesitamos más de Dios. No estoy apuntando ahí, Pero sí pensemos que una iglesia que se enfoca solamente en recibir de Dios, pero no llega en el proceso de servir a Dios, puede quedarse estancada y en algún momento dejar también de recibir el fruto de esa inspiración. O lo mismo, cuando una iglesia o un cristiano se enfoca más en transpirar la camiseta, en trabajar para Dios, en servir para Dios, pero se olvida de inspirarse en Dios, de alimentarse de Dios, fácilmente concluye en un hiperactivismo humano religioso que se olvidó el propósito central de donde surgió la visión, en definitiva. Así que hoy lo que queremos ver y reflexionar con este texto del libro de Hechos principalmente es que una iglesia viva respira. Vamos a pensar mucho en este acto de respirar, pero no la respiración trascendental y meditativa, sino más práctica, de inspirarnos, pero también llevar a práctica el motivo por el cual respiramos, de recibir de Dios inspiración, crecimiento, aprendizaje y luego poner en práctica y a la vez traspasar esa inspiración y esa práctica a aquellos que van a continuar la tarea después de que sigamos. ¿Por qué? El libro de Hechos estamos viendo, no sé si se dieron cuenta, viendo características de la iglesia primitiva que definen o nos traen a nosotros mismos también la identidad de la iglesia que Jesús quiere que seamos. Características específicas que vemos en el libro de Hechos y que necesitamos volver a tomar para nuestra comunidad, por supuesto adaptando a nuestro contexto y viendo de qué manera podemos ser hoy
la comunidad del resucitado. Y en este punto en el que estamos ahora, en Hechos capítulo 20, estamos en el contexto del tercer viaje misionero de Pablo. Entonces vemos ya más plasmada la intencionalidad de la misión en la mente de Pablo. Pablo tenía una estrategia muy concreta y muy fácil. Visitaba el lugar, compartía el evangelio, preparaba líderes, les enseñaba y después se iba. Y ahí no terminaba la misión de Dios, terminaba la misión de Pablo, pero se profundizaba y se multiplicaba la misión de Dios. Por eso el pasaje que tenemos hoy se le llama un discurso de despedida de Pablo, junta a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de alguna forma les delega la tarea de continuar la misión de Dios. Hay un comentario, un biblista se llama John Polhill, dice: este es un discurso de despedida pronunciado como un legado final consciente del apóstol a los líderes en la iglesia de Asia. En realidad, Pablo no hace otra cosa que seguir el modelo de Jesús, quien también llamó a un grupito chiquito para que estuvieran con él y para enviarlos después a seguir su misión. Así que Jesús no centró todo su ministerio solamente en su persona. Él era claramente la pieza clave de toda la misión, fundamental para la obra, pero su enfoque lo trascendió a él. Su enfoque fue traer un grupito de personas que luego pudieran continuar con la tarea. Y Pablo dice lo mismo: yo terminé la tarea, ahora les toca a ustedes. Combino este pensamiento con una idea muy moderna de la sustentabilidad o sostenibilidad, como se usa más ahora. Uno piensa en la sostenibilidad en la ecología, pero también el mismo término se está aplicando a todas las organizaciones que pretenden un enfoque a largo plazo, que necesitan modelos sostenibles en el tiempo que no dependan de personas. ¿Qué será esto para la iglesia? ¿Qué enseñanza tendrá esto de la sostenibilidad para una organización que se nutre de una gran inspiración, un mensaje que trae Dios al mundo, que trae esperanza, que trae ideas de transformación, pero que depende de que cada una de esas personas tome la posta y participe activamente para que esto nos trascienda y tenga un futuro? Por eso, la frase que quiero resumir hoy en este texto de Hechos es que una iglesia viva respira, se inspira en el legado, transpira en su misión y forma líderes con visión de futuro. Vamos a ir parte por parte. ¿Por qué digo se inspira en su legado? Porque en realidad empieza Pablo, versículo 17 de lo que leyó Tommy, haciendo como un mini resumen de su ministerio. Y les dice todo cómo ha trabajado, todo lo que hizo. Ahí capítulo 20, cerré la Biblia, pero eso nunca se hace. Capítulo 20, los llamó y dice: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Dice: ya me conocen, estuve acá bastantes años con ustedes, se estima en distintos momentos por lo menos 3 años, y les compartí, dice en otra parte, les enseñé en las sinagogas, pero también de casa en casa, compartimos tiempos. Ahí me hace pensar en una enseñanza formal y enseñanza informal o no formal, que es distintos modelos que Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, usaba para transmitir su enseñanza también. Pablo dice: esto es lo que yo recibí de Jesús y se los doy a ustedes. ¿Vieron 1 Corintios 11? Un pasaje que repetimos mucho en la Santa Cena. Dice Pablo: les transmito los que yo recibí de Jesús. Ya desde ahí se plantea esta idea de algo que se transmite de generación en generación. Si no, ¿cómo puede la iglesia de Jesucristo, con esa comunidad inicial, estar llegando a los 2000 años de vida? Y porque claramente muchas de esas generaciones tomaron lo que recibieron y se lo dieron a los que seguían también. También el mismo Pablo, en ese mismo capítulo de la Santa Cena, empieza con un versículo que dice, 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Esto es una gran responsabilidad. Pablo se lo está diciendo a los ancianos de Éfeso,
ustedes saben cómo me comporté, vieron todo lo que hice, ahora sigan mi ejemplo. Pero esto es lindo y fácil decirlo. Pero cuando cada uno de nosotros entendemos que nosotros también somos eslabones en una cadena, ahí nos empiezan a temblar las piernas. Porque si yo le digo a otro, ustedes imítenme a mí, me puedo quedar pensando, qué peligro, esto termina en 2 segundos. Que esta imagen de Pablo nos invite también a nosotros a ser conscientes, y esa frase que leí recién de este biblista, un legado consciente final, es ¿qué le estamos dando como ejemplo y modelo a otros? ¿Es digno de imitar? Y si no es digno de imitar, es digno de cambiar. Que seamos intencionales en eso que estamos pasando a las próximas generaciones. Resumo un poco ese primer punto de la enseñanza de Pablo. ¿Qué características dice? Versículo 19, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, no creyéndomela, no agarrándome de un cargo, una función o un privilegio, con toda humildad, con lágrimas. Las lágrimas me hablan de un compromiso real, una relación genuina, no de un docente que enseña un texto pero no le importa lo que están viviendo las personas, alguien que se compromete con el otro comunitariamente. Públicamente y en las casas, ya lo hemos mencionado. Podríamos decir desde el púlpito, pero también desde el camino, desde la silla de la iglesia, pero también en el colectivo. Compartimos ese ministerio en donde sea que nos llaman. Enfoque amplio, también dice entre judíos y entre griegos, que ya hemos tenido toda una predicación específica, así que no voy a redundar en lo mismo. Pero empezando Pablo diciendo, a todos he compartido este mensaje del Evangelio, aquellos que son religiosos, aquellos que no son religiosos, a los que tienen experiencia, a los que no tienen experiencia, un misterio amplio. ¿Cuál sería para una iglesia la experiencia de solamente recibir esos buenos ejemplos y disfrutar del legado recibido, pero no asumir la responsabilidad de continuar para adelante con la visión de lo que Dios quiere para esta nueva etapa? Bueno, claramente sería una iglesia que mira al pasado, que se enfoca en admirar o celebrar o sufrir cosas del pasado, o criticar, que también es fácil, mirar para atrás y decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, aquello me gustó, aquello no me gustó. Y estos ancianos podrían haberse quedado haciendo una evaluación del ministerio de Pablo también. Decir la verdad, sí, Pablo dice que nos dejó esto, pero no se acuerda de todo lo demás. ¿Se acuerdan esa vez que se portó tan mal? Y Pablo dice, ¿se portó bien? Bueno, no sé. Podría uno hacer una revisión eterna histórica y quedarse pensando todo el tiempo qué lecturas hacemos de lo que pasó. Pero de alguna forma, Pablo les delega a estos ancianos decir, mire, yo hice mi parte, ahora sigan ustedes. Mejórenlo si es posible, profundícenlo, pero sigan adelante con la visión de Dios. Y refuerzo que hay algo clave que está haciendo Pablo acá, y es despersonalizar la obra del ministerio. Pablo no se queda diciendo acá lo importante es lo que yo hice, solamente por el tema de que lo hice yo, sino está diciendo, bueno, esto lo hacemos entre todos y ahora ustedes también háganlo. Si eso no hubiera sido el enfoque de Pablo, hubiera terminado ahí mismo, porque Pablo se iba, no lo vieron más, y entonces habría quedado su experiencia solamente como un lindo recuerdo. Pero Pablo nos enseña que la fuerza o la salud de una iglesia no está en la cantidad de asistentes que escuchan un mensaje, sino en el profundo compromiso de cada uno de sus miembros en el desarrollo de la misión de Dios. Si la fuerza de esa iglesia se centraba solamente en las personas que iban a escuchar a Pablo, cuando ya no estaba Pablo para escuchar, se acababa todo. Pero no fueron los asistentes que escuchaban el mensaje de Pablo los que profundizaron la misión de Dios, sino los que activamente tomaron ese mensaje, lo hicieron propio y empezaron a compartirlo también. ¿Para qué nos inspira Dios? ¿Para qué recibimos inspiración de parte de Dios? Esto es interesante comparar con distintas religiones del mundo también.
Hay algunas religiones que te dicen, enfócate en esta religión, lleva a cabo estos rituales, porque así vas a estar bien, y vas a tener paz, y vas a tener salud, y toda la vida te va a sonreír. El mensaje del Evangelio pasa por ahí, pero no se queda ahí. Porque el objetivo central de la inspiración de Dios no es nuestro propio bienestar y nuestra propia paz, sino es el llamado de Dios a ser parte de una transformación en el mundo que lleve paz y esperanza a los otros. No se queda en uno mismo. Por eso digo, no seamos como ese globo que recibe inspiración de Dios pero no la da, porque a la larga explotamos, sino que seamos un vehículo en las manos de Dios. Y eso es lo que Pablo les dice a estos ancianos. Yo cumplí mi parte, ahora les toca a ustedes. Vamos a la segunda parte. Estos ancianos reciben la inspiración y el llamado a transpirar en la misión. Versículo 28 es clave acá. Les dice, ustedes recibieron un legado. Ahora tengan cuidado de sí mismos, de ustedes mismos, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Y alguno de ustedes estará diciendo, pero esto es para los obispos. Les toca a ellos entonces, nosotros no tenemos nada que ver, que se ocupen ellos. Bueno, ahí les voy a traer un poco de trasfondo, porque si bien se usa en español esta palabra obispos, viene del griego episcopos, que podría traducirse tranquilamente de esta forma, pero nosotros lo leemos desde el siglo XX, XXI, y pensamos en la palabra obispo como un cargo eclesiástico, como parte del clero y de la jerarquía del clero. Pero en esta época no existían los obispos como los consideramos nosotros ahora. En realidad, episcopos significa ustedes que tienen un cargo de supervisar, de acompañar o de pastorear, porque de hecho le dice ustedes pastoreen. ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿A los pastores entonces? No, porque vamos un poquito más arriba, al versículo 17, y dice que Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y de vuelta nos pasa el mismo problema, porque decimos, los ancianos, los presbíteros, los que tienen un cargo. Y sin embargo, todavía acá no estaba oficializada esa palabra para un cargo, sino era de alguna forma los que estaban liderando. Así que convoca a las personas que habían estado ahí escuchando y les dice, ustedes pastoreen a la gente. No esperen que yo vuelva o que les mande otro apóstol. En realidad, uno de los términos que sí se usaba en esa época como jerarquía, podríamos decir, o como cargo formal, era el apostolado, aunque había apóstoles distintos también. Pero uno podría decir, bueno, esperen que les mande otro apóstol porque si no esto no va a funcionar. Y Pablo no les dice eso. Dice, el apóstol cumplió su función, se va a empezar la función en otros lados. Ustedes mismos sigan pastoreando y cuidando la obra de Dios unos a los otros. Ahora, lo segundo que me enseña este versículo 28 es que el llamado es a cuidar algo que no les pertenece. Y eso es una responsabilidad grande. Porque les dice, tengan cuidado de sí mismos, de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. O sea que el principio acá es que somos llamados a cuidar algo que no es nuestro, algo que es de Dios. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Es una gran responsabilidad y apela a un compromiso fuerte. Es decir, depende de nosotros cuidar lo que Dios nos regala y nos da para cuidar. Aparte, nos dice también que es el Espíritu Santo el que trabaja para delegarnos a nosotros esa tarea. Y hablo de nosotros porque creo realmente que Dios nos convoca a cada uno de nosotros para ser parte de una partecita de toda esa gran misión. No convoca a algunos a liderar y a otros a escuchar y estar sentados y ser espectadores, sino que el llamado mismo del Evangelio incluye el llamado también al ministerio. No necesariamente a ser pastores, no que todos necesitemos ser pastores. Habría mucha competencia,
aunque sería genial, no importa. Pero los distintos dones que Dios regala, que podamos todos y cada uno sentirnos parte de eso. Paréntesis doctrinal. Hay una palabrita teológica que se usa muy correctamente y a veces le falta una parte. Es la palabra regeneración. La regeneración es uno de los procesos del orden de la salvación. Apela al punto de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida para recrearnos y darnos la posibilidad de empezar a creer en Jesús y nos da esa nueva oportunidad de vivir para Dios. Quiero hoy, en este paréntesis doctrinal, que espero que no se aburran, enfocar a la perspectiva teleológica de la regeneración. Que es decir, si creemos en la regeneración y que el Espíritu Santo en un momento viene a nuestra vida para cambiar nuestro corazón y ayudarnos a empezar de nuevo, bueno, ¿cuál es el propósito de esa regeneración? Lo voy a hacer en palabras sencillas. 2 Corintios 5:17 es un versículo bastante conocido que si no lo saben vale la pena aprender. Dice, por lo tanto, si alguno de ustedes está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Este versículo resume la idea de la regeneración en el sentido de que cuando Dios viene a nuestra vida hace un antes y un después. A veces es un proceso, no hace falta que sea un instante, un proceso. Pero cuando Dios llega, cambia. Te empieza a surgir algo diferente que el Espíritu Santo viene haciendo en vos. Pero al siguiente versículo de eso dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, la regeneración no termina solamente en algo nuevo que Dios hace en mi vida, sino un propósito nuevo al cual Él me llama. Por eso yo digo teológicamente, el llamado de Dios no termina en que yo estoy bien y tengo paz espiritual y qué lindo que fue conocer a Dios. Eso es un paso para que después des el otro paso y asumas que Dios te llama también a vos a pasar a los demás lo que recibiste, que es lo que Pablo nos está enseñando en este texto. En ese sentido digo, no hay regeneración sin un llamado. O lo podría decir distinto, ya para bajar más a tierra. Si Dios está haciendo algo en vos, es porque quiere hacer algo con vos. No te quedes solamente, qué lindo, Dios está obrando en mí. Dios quiere obrar a través tuyo para llegar también a otros. Ahora, contraargumento. Los predicadores le llamamos contraargumento a pensar algún escéptico o ateo que tal vez está escuchando esto o alguien que no le cierra del todo, ¿qué planteo nos puede decir? Y por eso yo a veces les digo, alguno podrá estar pensando, eso es un contraargumento, alguno podrá estar pensando que este enfoque de Pablo impone un legalismo religioso donde todos tenemos que trabajar para un propósito común y es casi como forzado, sí o sí tenés que hacerlo y eso pensamos que la sociedad de hoy no necesita más compromiso religioso o legalismo o presión religiosa y por eso algunos tienen miedo, que empezás a salir a la iglesia y te enganchan y no salís más. Lo que Pablo nos está enseñando acá sí es un llamado al compromiso con la misión de Dios. Pero el compromiso cristiano no nace ni de la culpa, ni de la presión religiosa, sino de asombrarnos con la gracia de Dios, asombrarnos con lo lindo que Dios está haciendo y un deseo genuino y voluntario de ser parte de lo que Dios está haciendo. Pablo también tiene una frase en 2 Corintios que dice, el amor de Cristo nos constriñe. Algunas versiones lo traducen, nos obliga. Pero decís, ¿cómo te obliga? Si te obliga es legalismo. No, nos constriñe porque es tan fuerte el amor que no tengo otra alternativa que responder y sumarme a lo que Dios me pide, pero no porque me obliga en el sentido negativo que no tengo otra opción. Es que la grandeza de Dios y lo fuerte que Dios hace en mi vida hace que me llama, me convoca
no es que estoy obligado, sino que tengo ganas de participar. Y en definitiva, si no tenés ganas, es posiblemente porque todavía hay algo que Dios quiera trabajar en tu vida y es sumamente respetable. Por eso también vale la pena reconocer, y es posible que acá o por streaming, algunos que están escuchando esto, les genera un poco de preocupación, urticaria o dolor. Personas que tal vez hayan sufrido ámbitos religiosos de mucho legalismo, donde si no hacías lo que el pastor te decía, te echaban de la iglesia o te exponían públicamente porque no habías cumplido con un compromiso asumido. Yo sé que eso existe. Y si está ese dolor en tu vida y esa experiencia, quiero sentir compasión por ese dolor y también buscar que Dios sane esa perspectiva. He tenido, lamentablemente, varias conversaciones pastorales con personas que vienen dolidas, no solamente acá, sino en otras iglesias, por experiencias muy negativas en otras iglesias, donde se baja línea, donde hay una obligación de hacer ciertas cosas o una exposición insalubre que desde mi perspectiva teológica no representa el Evangelio. El Evangelio nos presenta una invitación a participar en algo que nos trasciende, pero nunca en una presión religiosa o ritualista de hacer algo que no me nace de corazón. De la inspiración de Dios, de inhalar las enseñanzas de Dios, a transpirar la camiseta, a asumir una responsabilidad. Dios llama personas que estén dispuestas a ofrecer sus manos. Esto es una responsabilidad. Pensemos en cuando hay un empate en fútbol y vienen los penales. Escuché a un director técnico no hace mucho, ustedes sabrán quién es, yo no me acuerdo cuál era, que decía, para elegir los pateadores, no siempre elijo a los mejores pateadores. Elijo a los que entiendo que están mejor preparados en ese momento. Porque patear el último penal, ¿quién fue contra Francia, el último penal? Montiel. Ponete en los pies de ese Montiel. Habrá pateado 500.000 penales antes. Pero ese penal, con toda la tribuna mirándote, y quizás más de uno diría, no, yo no, mejor manda otro. Pero si vos sabés patear, sí, pero tanta gente mirando no me animo. Es mucha presión. Y sin embargo, si Dios nos da una responsabilidad así, qué lindo estar preparados. Y decir, si Dios me pide, lo hago. Y voy. Jugadores que no le tienen miedo a la presión, porque están preparados, confiados en el que nos manda, confiados en el que nos capacita y nos llama. Por eso una iglesia viva respira, se inspira en el legado, transpira en su misión, pero también forma líderes, los capacita, los prepara para continuar la visión. Y esa es la tercera parte. Hoy mencionamos también la historia de Josué, que Moisés lo llama y le dice, Moisés ya estaba finalizando su ministerio, su vida, y le toca a Josué, mucho más joven, y le dice, bueno, ahora te toca a vos, sé fuerte y valiente. No te amedrentes, la tarea está, pero la clave de ese ser fuerte y valiente, de todos los versículos que leímos, es la promesa de Dios de que yo voy a estar con vos. No es un esfuerzo humano, una presión terrible y responsabilidad única, sino que tenemos el privilegio de ir con la tranquilidad de que Dios es el que está acompañando. Le dice a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Me imagino le dijo a Timoteo, así como estuve con Pablo, voy a estar con vos. Y a cada uno de nosotros podemos decir que lo que estamos haciendo es porque Dios nos está capacitando, está trabajando en nosotros. Una iglesia saludable forma líderes con visión. Y este es mi último punto de hoy. La visión implica mirar para adelante. Dijimos antes que una iglesia que solamente se centra en el legado mira para atrás. Pensemos en las empresas también.
alguien que emprendió un negocio con una gran inspiración y trabajó mucho para que surja una pyme, una mediana empresa, y llega un momento en que entiende que no va a vivir para siempre y tiene que empezar a pensar, bueno, o la cierro la empresa o alguien la va a continuar. Y cuando empezamos a llamar a alguien para que continúe eso, podemos ponerle una camiseta y esta ilustración que a David le ponía en la armadura de Saúl y decir, bueno, vos tenés que hacer las cosas así y mirar para atrás, y porque así siempre lo hicimos acá, y decirle, mira, yo te voy a decir cómo lo empezamos y cómo lo vas a seguir. Te voy a decir todas las cosas cómo las vas a hacer, así cuando yo no estoy todo sigue igual. Es un enfoque. El otro enfoque es preparar a alguien para que siempre mire para adelante y lo mejore. Creo que ese es el enfoque del Evangelio también. Que una iglesia no se quede mirando para atrás, sino que forme líderes creativos, que entiendan nuevos contextos, que estén capacitados para probar cosas nuevas, que no se quede solamente en repetir modelos que pueden haber funcionado, sino que se anime también a forjar nuevos caminos con la guía de Dios. Esto es lo que hizo la iglesia durante 2000 años. Porque si no, la iglesia hoy sería lo mismo que hace 2000 años, y claramente no lo es. Porque hubo líderes capacitados y formados con una visión de futuro, de mirar lo que se viene y estar preparados para probar y confiar en Dios. Esta iglesia estamos simbólicamente pensando en 200 años, en realidad es una presencia acá en Argentina. Me gusta pensar que ese legado no es la meta, sino una plataforma de despegue. Uno mira para atrás, aprende, se inspira en el pasado, pero también toma ese testimonio y lo pasa a la siguiente generación. Pensamos en la perspectiva de los ancianos recibiendo este mensaje de Pablo. Sin rodeos, Pablo dice, me voy, les toca a ustedes. No demos más vueltas, ya estuve, los capacité, los formé. La fuerza de una comunidad no está en su fundador, no está solamente en el que empieza una comunidad, no está en el pastor que lidera, sino en la comunidad misma. En definitiva, el mismo Pablo es el que dijo que la función de los pastores es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Está en el libro de Efesios. Esta semana estuve trabajando mucho algunas estadísticas que mañana voy a compartir con los presbíteros. Ya se lo compartí, pero vamos a trabajar en sesión. Estadísticas que miraron muchas organizaciones e iglesias, hicieron un porcentajes saludables de participación en la misión. Entonces, por ejemplo, comparan cantidad de personas que asisten a un servicio con cantidad de voluntarios involucrados en las distintas tareas, contrastado con empleados que reciben una paga para cumplir distintas funciones. Interesantísimo. Solamente les resumo una, que nos debe llamar la atención. Cuanto más empleados reciben paga, más decrece la salud de una iglesia. ¿Cómo puede ser? Uno piensa que debería funcionar mejor, porque hay más estructura, hay más orden, más compromiso, más responsabilidad. La estadística es exactamente al revés, porque reduce el valor más fuerte que tiene una iglesia, que es el compromiso voluntario de los miembros. Esa es la fuerza natural de una iglesia saludable, cuando estamos comprometidos con la visión. ¿Qué es? Y por eso hago el paralelismo también, que es una de las grandes debilidades cuando un emprendimiento empieza a formalizarse, porque empieza con personas muy comprometidas con una visión, con una inspiración, muy seguros de lo que están haciendo y por qué dan la vida por eso. Y a medida que llega una estructuración, corren el riesgo de formalizar tanto que en realidad las personas van y fichan y cumplen, pero no voy a dar el paso extra, para eso que me paguen más o busco otros beneficios. Pero esa primera generación es la que da todo, es la que no le molesta y se juega y participa. Es lo que hizo Pablo, lo que nos enseña Jesús, lo que nos enseña cada uno de los
de los personajes en la historia de la iglesia que marcaron una diferencia. Versículo 32, concluimos. Ahora, dice Pablo, los encomiendo a Dios y al mensaje de mi gracia. Los encomiendo a Dios para que Dios siga haciendo su obra. Ahora yo pregunto, ¿estás respirando de manera saludable? Podemos escuchar la respiración del que está al lado. ¿Está respirando? Si no, llamamos al doctor, al médico. Acá está atento, quizá alguno no está respirando, es problema. Pero si estamos respirando, quiero enfatizar en esta invitación. ¿Qué estás inhalando? Saludablemente, no piense cualquier cosa. ¿Qué estamos inhalando? Y para el cristiano, inhalando decimos, me inspiro en Dios. Recibo la presencia de Dios en mi vida. Recibo inspiración de parte de Dios. Todo eso es lo que recibo, que me fortalece, que me llama. Si no lo estoy haciendo, hoy es un buen día. Decir, Dios, quiero que me llenes de tu presencia. Vení con tu Espíritu Santo. Llename de vos. Pero la segunda es, ¿qué es lo que estoy haciendo con esa inspiración? ¿Estoy transpirando? No hace falta que huela el de al lado. Eso era solo con la inhalación. Pero, ¿qué estoy haciendo con esa inspiración de Dios? ¿Será que estoy dando vuelta y decir, Dios, ¿cuál es el propósito de esta inspiración que me has dado? Por eso la invitación hoy de la alabanza era Salmo 156. Todo lo que respira, alabe al Señor. Si estamos respirando, estamos vivos. Si estamos respirando, implica que nos llenamos de Dios, pero también damos. Porque Pablo nos enseña acá, es mejor dar que recibir. Es el mismo principio que tenemos de una perspectiva o de la otra perspectiva. Pero sea cual sea tu situación de hoy, te quiero animar a que recibas de Dios y estés dispuesto a dar también a otros. Vamos a preparar al grupo de alabanza. Mientras nos preparamos para cantar la última canción, quiero hablar pastoralmente. Que tal vez algunos necesitan un descanso de tanto transpirar. Y lo entiendo y lo reconozco y lo sé. Es posible que alguno escuche esto y le duela el corazón. Porque es como un puñal diciendo, ¿no te das cuenta que no doy más? Porque reconozco que algunos que están escuchando este mensaje están sirviendo más de lo que deberían. Y están cansados. Y necesitan un descanso. Y eso es parte del ritmo. Pero también pastoralmente creo que hay muchos otros que necesitan ese empujoncito extra para que los otros puedan descansar. Porque una comunidad comparte esa responsabilidad junta, comunitaria y el compromiso. Vamos a cantar una canción que dice Sin reservas de Marco Barrientos, que nos busca y nos desafía a pensar el sentido de nuestra vida. Y una frasecita dice, no hay sentido en vivir si no es para ti. Y después responde y dice, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Nos ponemos de pie, la invitación es que Dios nos llene el corazón hoy. Padre Dios, gracias por llegar a nuestra vida, inspirarnos, especialmente si alguien hoy se siente vacío. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que vengas sobre su vida para llenarlo, llenarla. Señor, que al respirar podamos recordar que vos venís a nuestra vida y nos das fuerza, energía, dones, capacidad para hacer algo útil de nuestra vida. Llenanos de tu inspiración, Dios. Y mientras cantamos, también te pido por aquellos que están listos para dar un paso. Te pido por quienes están cansados y agobiados, para que hoy puedan tener descanso. Pero también para quienes dicen y entienden hoy que tu presencia en nuestra vida nos llama a algo más. Ayúdanos, Dios. Llenanos de tu presencia para que podamos servirte con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.